Perfecto. Bueno, David, entonces, inicialmente quisiera como plantearte cuatro situaciones y que pues tú en tu experiencia o en el bagaje que llevas trabajando como intérprete, pues nos dieras como esos ítems o esos consejos de qué se podría hacer ante una situación de esas como intérprete, porque pues tal vez nosotros no nos hemos enfrentado todavía a eso, pero tú sí. Entonces, por ejemplo, la primera situación, primer dilema ético que me pareció interesante es, por ejemplo, si a ti se te contrata para un evento donde tu servicio es de 4 horas, te contratan a ti y otro compañero, pero tu otro compañero no llegó al servicio y dentro del público tú ves que hay compañeros intérpretes, pero ellos no fueron contratados. Mm, ¿Qué podrías hacer tú ante una situación de esas? Bueno, es interesante eso y sí, sí me ha pasado anteriormente. Digamos que normalmente cuando uno pacta el servicio de interpretación, uno cuenta con digamos, unos términos previos. Entonces, lo que mal llamado se le ha denominado el principio de selectividad, es donde se aplica previo a la contratación del servicio. Muchos intérpretes creen que ese principio de selectividad se aplica cuando va en contra de sus principios o afecta su conciencia. Y el principio se ha malinterpretado porque el principio de selectividad lo que implica es poder pactar esas condiciones contractuales antes de acordar o aceptar el servicio. Entonces, yo por eso siempre que voy a pactar un servicio de interpretación, hago unas preguntas antes de aceptar. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el servicio? Actualmente, por la pandemia, uno pregunta también qué tipo de modalidad eh, usted va a usar, si prefiere que el servicio sea de manera presencial o virtual. Y otra pregunta que yo suelo hacer mucho es qué temática se va a tratar y también si el compañero de relevo lo voy a buscar yo o lo va a colocar la entidad o la persona que me va a contratar. Si la entidad que me va a contratar me dice, yo ya tengo un intérprete, solo me hace falta el intérprete de relevo, por lo general, yo prefiero conocer antes de prestar el servicio ese intérprete de relevo, porque ha Mm, pasado acá en la ciudad de Bogotá que muchas veces la entidad tiene ya un perfil y contratan al segundo y resulta que el primero ni era intérprete o no se presentó en el evento o cuando llegó al evento y se dio cuenta quién era el compañero o quién era el público, le dio miedo y prefirió no interpretar. Entonces, siempre suele suceder que se queda la persona sola, asumiendo el servicio. Y cuando eso ha pasado, digamos que yo preveo dos situaciones. Una, que haya público sordo. Si hay público sordo, intento hacer pausas acordar las pausas con el público sordo para poder asumir pues el servicio. Si en el público hay personas oyentes que podrían fungir como intérpretes porque manejan la lengua de señas, pero que no han tenido una experiencia, podría acordar con la entidad contratante que se haga un acuerdo contractual con esa persona. Es decir, no sería yo directamente quien le diría, por favor, apóyame, sino me iría a mi proveedor para decirle, mira, esta otra persona tú contrataste de apoyo no vino, en el público hay esta persona, podríamos acordar contratar con ella. Y la otra situación eventual es que si de repente yo sé que en el público hay personas que son intérpretes, yo podría también hacer lo mismo directamente con el proveedor. Sería como lo más, digamos, lo más lógico a hacer. Pero eso debería hacerse tiempo antes de que inicie el evento. Si de repente el evento ha iniciado y el intérprete de apoyo no ha llegado
y nos hemos intentado contactar con él, pero no está. Y en el público no hay un intérprete de apoyo o no hay alguien que pueda interpretar. Digamos que lo lógico sería decirle en el otro evento, en el que no hay personas sordas, sino que nos contratan porque quieren cumplir lo que dice la ley, puedo acordar con la entidad o con la persona que me contrata un tiempo máximo de interpretación y no cubrir el evento por completo, porque ya se me saldría por completo de las manos hacer todo el servicio yo solo. Pero sí, digamos que sí podría estar la posibilidad de dirigirme al proveedor para decirle que podríamos contratar a una persona o, digamos, si no hay nadie en el público, contactar yo a alguien de reserva como un plan B, un plan C, darle el número de teléfono a ese proveedor para que lo llame y en la medida de lo posible, pues que esa persona llegara y poder hacer el servicio de una forma más tranquila. He estado en situaciones en las que los intérpretes no hacen las veces de gestionar ese apoyo. El intérprete no llegó o el intérprete le dio miedo, se asustó y no quiso interpretar, como ha pasado también, o el intérprete sencillamente no era intérprete y se dio cuenta que quedó al descubierto porque el compañero sí era intérprete y habían personas sordas que le estaban diciendo no te entiendo, bájate, y un intérprete asume el servicio por completo. He sido testigo de situaciones como esas y me parece que nosotros debemos gestionar nuestro servicio, de poner límites a los tiempos, a las entidades contratantes, incluso también el tema de las tarifas. Hay veces que los intérpretes son llamados para prestar ciertos servicios y no consultan ni siquiera cuánto les van a pagar. Y he visto que al final del día, no, que te pago 20.000 pesos, pero como así, porque eso sí, eso no es lo que vale. Ah, no, pues nosotros te llamamos, te preguntamos si tú tenías disponibilidad. Y tú dijiste que sí, pero nunca acordamos un precio. No, pues eso no es Claro, lo que vale. Ya cuando ya ha claro, finalizado el servicio, entonces siempre es importante claro. aplicar ese Sí, principio de selectividad antes de, porque también ha pasado que el intérprete llega y se entera que el tema va en contra de su conciencia, ya acordó, ya pactó asistir, ya fue contratado y llegó y empieza a interpretar y se da cuenta que ese tema no lo puede interpretar porque va en contra de su conciencia, raya con sus principios y se bajan y dejan tirado el servicio y tampoco debe ser así. Si ya se acordó con la entidad o con el proveedor, ya hay un sí, ya hay una respuesta, no hay por qué dejar abandonado el servicio. Por eso el principio de selectividad se debe aplicar antes de. ok, perfecto, David. Vale, muchas gracias. Ahora te pongo otro caso. Por ejemplo, te escogen, David, vamos que tú vas a ser mi intérprete de lengua de señas. Mm, y te asignan un colega que tal vez tú conoces, pero no hay así como la empatía y la buena relación ahí personal. Y el tiempo de trabajo que tienen que hacer es por más de 6 horas. En ese caso, por ejemplo, ¿tú querías? Porque puede que él tenga su buena habilidad interpretativa y sea buen intérprete, pero no hay una buena relación. Ahí, ¿qué harías? Bueno, lo lógico es separar lo personal de lo laboral. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una entidad con alguien a quien yo no le caía bien. Yo no sabía. Cuando llegué a trabajar y fui contratado, me di cuenta que mi compañera era una persona que en otros eventos no me saludaba, hablaba mal de mí y no quería trabajar conmigo. Y ella siempre hacía la solicitud de que no me colocaran servicios con ella. En la entidad habíamos 6 intérpretes y ella se sentía incómoda conmigo. Pero yo reconocía habilidades en ella y veía que ella era una muy buena intérprete y ella también, independientemente de su tema personal conmigo, ella también reconocía que yo era muy buen intérprete. La coordinación de ese momento escuchó sus razones por las cuales ella prefería trabajar con otras personas, pero a veces por temas de tiempos, por disponibilidad, finalmente nos tenían que asignar a los dos. Y siempre
hicimos una muy buena vida siempre que trabajamos juntos. Eh, yo llegaba a la entidad y yo no la miraba ni la saludaba porque sabía que yo no era de su agrado. Ella hacía lo mismo, no me saludaba ni me miraba y nos evitábamos en estar como en el mismo lugar juntos, pero cuando trabajamos el servicio sin haberlo acordado antes, cambiábamos automáticamente el chip. Entonces nos decían, tienes servicio con esta persona de tal hora a tal hora en tal lugar. Y llegábamos allá, ni siquiera nos escribíamos dónde estás, a qué hora llegas, cómo vas, nada. Llegábamos los dos al tiempo y nos poníamos en el chip de interpretar. Entonces nos hacíamos los apoyos, empiezas tú, empiezo yo, cuando ella estaba haciendo el relevo, se le olvidaba alguna señal, yo se la botaba, la estaba mirando todo el tiempo, ella me estaba mirando todo el tiempo a mí, y al final de los servicios siempre nos hacíamos retroalimentaciones. Mira, no me gustó tal cosa, esta señal que yo te boté se entendía mucho mejor si lo hubiésemos hecho así, ta, 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 ta. Siempre había como ese acuerdo profesional y nos separábamos por completo de lo personal. Terminaba el servicio, terminaba la retroalimentación y cada quien Bien. cogía por su camino. Y eso hizo trabajar de esa manera, separando lo personal de lo laboral, hizo que en algún momento nos sentáramos a conversar y dijéramos como, bueno, porque yo te caigo mal o porque tú te sientes mal si trabajamos también. Y pues tuvimos la oportunidad de conversar y hoy ya somos muy buenos amigos. Nos Ah, apreciamos mucho y hemos acordado. Ya no trabajamos en la misma entidad, pero de manera independiente, cuando nos surge un servicio, pensamos el uno en el otro, como, ay, mira, tal evento podría, ay, sí, me gustaría trabajar contigo. Y pudimos limar asperezas, pero al principio yo recuerdo que no nos podíamos ni ver y cuando trabajábamos cambiábamos el chip por completo y la gente siempre se sorprendía mucho de eso, como, uy, estoy trabajando David con esta persona que ni se pueden ver y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Entonces, yo siempre recomiendo separar lo personal de lo laboral. Lo que siempre debemos tener aquí en nuestra mente es que debe primar el servicio. O sea, independientemente de que yo tengo dolor de estómago, que a mí no me cae bien el sordo, que no me cae bien el intérprete, que no, o sea, cualquier otra dificultad, siempre como intérprete debemos darle prioridad al servicio de interpretación que va en contra de mis principios la temática y yo no me di cuenta que esa temática me afecta tanto, o no era tan consciente de que eso me afecta tanto. Debo buscar estrategias para que el servicio no quede tirado, pero que también yo me vea, digamos, salvaguardado. Porque también ha pasado que, digamos, hay temáticas que no creemos que nos van a afectar y finalmente sí nos causan cierta afectación emocional y se ve afectado el servicio. Entonces tampoco la idea es, no, me toca quedarme aquí porque finalmente no se está haciendo bien el trabajo. Como buscar la estrategia de, bueno, estoy con mi compañero de relevo, ¿te parece si interpretas esta temática? O estos 5 minutos que está esta persona hablando y yo me estoy sintiendo afectado. Y luego yo compenso 10 minutos más, acordar estrategia para que el servicio no quede tirado. ok, perfecto, David. Bueno, yéndonos por ese lado, digamos, de situaciones que de pronto a veces uno llega a hacer el servicio y ¡pum! Salió tremendo tema. Por ejemplo, hablando del contexto judicial, por ejemplo. No sé si te ha tocado, pero entonces, digamos, en esos contextos donde, David, te escogió la fiscalía, vamos a trabajar, tú empezaste tu servicio y empezaste a darte cuenta que a esa persona sorda se le han vulnerado los derechos de principio a fin, que ha sido violentada, que ha sido no sé qué, y como toda esa situación empieza a tocarte, a tocarte, a tocarte, hasta que tú ya sientes que, uy, definitivamente ya no puedo más. O sea, ¿tú qué has hecho en esa situación? Me surgen varias preguntas a partir de eso, después de, si quieres, me las puedes responder todas al tiempo. Por ejemplo, haces un stop en tu servicio y como que o ha llegado al punto en que te has afectado tanto esa situación que posiblemente tú como que, porque a veces las personas que están viendo el servicio no saben señas, entonces posiblemente tú como que tomas, le doy discurso y diga que yo también la voy a apoyar, o ella empieza a hacer señas y tú como que te lo tomas tan a personal que dices, voy a mejorarle el discurso como para que se den cuenta que ella, ¿qué has hecho en esas situaciones si te ha llegado a pasar?
Bueno, mira que con el paso del tiempo yo he aprendido que como intérprete de lengua de señas, mi misión es poder garantizar que la persona sorda pueda cumplir su derecho de libertad de decisión. Entonces, ¿qué pasa con eso? Em, digamos que muchas veces los intérpretes cuando estamos empezando nos creemos superhéroes. Entonces, porque todos venimos de ese rasgo social. O tengo un familiar sordo a quien quiero defender y no quiero que le vulneren nada. O aprendí lengua de señas porque quiero salvarle la vida. O aprendí lengua de señas porque me enamoré de alguien sordo. Entonces, casi siempre todos venimos de ese corte social y tenemos mucha afinidad con la temática y sobre todo con la población. Esa afinidad hace que muchas veces nosotros empecemos a vulnerar también el derecho del sordo a tomar su decisión. No, pero ¿cómo así? Yo le estoy vulnerando al sordo su derecho, sí. Cuando llegamos a un servicio, por ejemplo, un servicio comunitario, que el sordo te dice, acompáñame a hacer una diligencia. Y uno, sí, claro, vamos. Y llegamos con el sordo a la entidad y le decimos al sordo, tranquilo, yo sé cuál es el procedimiento. Las preguntas que no me sepa te las digo. Y el sordo allá al lado y uno hablando con la entidad. Hola, buenos días. Mira, lo que pasa es que él viene a hacer el trámite de su pensión, él es una persona sorda, él trabaja en tal lugar, pero su jefe no le ha hecho un contrato y él está interesado en arreglar esa situación. Ni siquiera estoy haciendo señas, yo ya conozco la situación y la estoy comentando con la persona de la entidad. Y la persona de la entidad empieza a darnos la información. Ah, bueno, mira, en este caso es lo que tiene que ser. Y yo me quedo escuchando, el sordo está viendo que no está pasando nada, alguien está hablando y está hablando con el intérprete. El sordo alza la mano, interviene y dice, ¿qué te está diciendo? Y uno le dice, ya va, ya te comento. Y el funcionario sigue dando información, información, información. Termina el evento y uno le dice al sordo, no, hay que hacer una carta y pasarla aquí y ya, vamos. O sea, pasó casi media hora de reunión y uno ya supo todo lo que hay que hacer y uno lo resumió en, tienes que hacer una carta y traerla aquí para solucionar el tema. Vamos. En ese momento tú le vulneraste al sordo el derecho a él poder decidir qué hacer, porque el sordo no fue quien preguntó, el sordo no fue quien consultó, el sordo ni siquiera se dio por enterado todos los pasos que hay que seguir y tal vez tú entendiste mal la diligencia y resulta que el sordo no quería hacer eso, sino que él quería hacer otra cosa. O él simplemente quería enterarse de qué era lo que estaba pasando con su situación contractual. Entonces, desde que uno llega, uno tiene que ser ese puente de comunicación para que sea él quien tome la decisión. Entonces, en esos casos judiciales, uno interpreta, uno debe ser, limitarse a hacer una mediación comunicativa. Y que esa mediación comunicativa también tenga todos esos otros elementos extralingüísticos que tal vez ellos no conocen porque no son hablantes ni oyentes, pero que nosotros sí debemos darle. Entonces, en el juicio, el abogado está siendo irónico. Yo debo de tener la posibilidad de decirle, mira, el abogado te está diciendo y esto y esto y esto, pero te lo está diciendo con ironía. O sea, él está siendo grosero contigo. El juez está diciendo esto y esto y esto, pero se está burlando de ti porque se está riendo y cree que tú no tienes la capacidad. Uno debe darle esos elementos extralingüísticos al ciudadano o al sordo o al cliente para que sea él quien se defienda. Cuando él esté haciendo señas muy fuertes, mi tono de voz debe reflejar esa rabia, esa burla, o tal vez esa pasividad, como pasa en algunos casos. El sordo está enterándose por completo que le están vulnerando el derecho, pero él sigue muy tranquilo, no le importa. Y uno como intérprete está, pero ¿cómo así? ¿Por qué no reacciona? Uno debe darle la posibilidad al cliente de que sea él quien tome su decisión y quien sea él quien tenga el control de la situación. Entonces, uno debe reflejar en su tono de voz esa pasividad.
no es uno quien debe defender sus derechos, sino que son ellos quienes deben defender sus derechos. Ok, perfecto. Una última situación. Te piden, David, digamos, normalmente cuando uno empieza sus servicios de interpretación, normalmente empieza en un colegio, ¿sí? Es como los inicios de la mayoría de los intérpretes hasta que terminan por allá en la universidad, ¿sí? Interpretando maestrías y demás. Pero digamos, en tu caso, cuando iniciaste, digamos, te escogieron, David, venga, vamos a hacer un servicio de interpretación y te llama el psicólogo del colegio a contarte una situación que pasó en la institución. Tú hiciste tu servicio normal, pum, acabaste tu servicio en el momento y salió el sordo y todo, pero el psicólogo te llama, ve David, venga, yo quiero saber usted qué opina de esta situación, qué podemos hacer, qué haces. Bueno, en mi caso particular, yo inicié los servicios de interpretación de forma comunitaria porque yo, en ese momento que yo empecé a interpretar, yo no tenía la mayoría de edad, entonces a mí no me podían contratar, sino que me buscaban amigos de un familiar que yo tengo que es sordo. Y sobre todo, mi primo era socio de la Asociación de Sordos del Atlántico y él era muy amigo de la que en ese momento era la presidenta de la asociación. La asociación tenía convenio con la alcaldía de Barranquilla, pero entonces para firmar el convenio tenían que hacer unos trámites previos, ir a la previsora, firmar el contrato, llevarlo a la Ujú. aseguradora, seleccionar los intérpretes, hacer la entrevista. Entonces, para ella hacer todos esos trámites, ella necesitaba que la acompañara un intérprete de lengua de señas. Entonces, ella siempre buscaba algún familiar y en algún momento mi primo le dijo como, ay, yo tengo un primo que él me interpreta las citas médicas y cosas así. Dile al que te acompañe y le paga. Ella me empezó a escribir, entonces yo la acompañaba a la alcaldía, la acompañaba a la previsora, no sé qué. Y lo que te digo, ella fue quien me enseñó a que yo no debo llegar a preguntar o a tomar la vocería, sino ella me decía, llegamos, yo empiezo a hablar y tú me haces la voz, nada más, ¿vale? Y yo, ok. Entonces, a partir de entonces, yo aprendí que cuando uno está con un sordo, si el sordo saluda, uno dice buenos días, el sordo debe presentar incluso el servicio que la entidad ya como, bueno, pero está haciendo señas y él está hablando, el sordo es quien debe presentar el servicio. Como buen usuario de un servicio, él debe decir, buenos días, yo soy Libre Leal, soy la presidenta de la Asociación de Sordos del Atlántico, quien está hablando en este momento es un intérprete de lengua de señas, vengo a hacer tal trámite. Y uno está haciendo la voz de eso, uno queda opacado porque el sordo te está presentando. Entonces la entidad inmediatamente se ubica con la persona sorda, la persona sorda está empoderada y todo. En esa situación en la que tú me planteas, lo que nosotros debemos hacer normalmente es guardar el secreto de confidencialidad. Y ese secreto de confidencialidad implica que yo no debo exponer lo que ha sucedido en esa reunión, independientemente que sea una reunión con el psicólogo, una reunión con el coordinador o una reunión entre estudiantes. Yo no tengo la potestad de manejar esa información y tampoco tengo la potestad de emitir juicios sobre lo que se ha dicho. Entonces, si el psicólogo me dice, David, por favor, quédate un momento al final de la reunión para hablar contigo, yo debo expresarle al sordo que el psicólogo quiere hablar conmigo. Ah, ok. Entonces, decirle al sordo, disculpa, el psicólogo, cuando tú te vayas, me quiere hacer preguntas del tema. Si el sordo te da la potestad, sí, está bien. O si el sordo te dice, no, no necesitas preguntarle nada, porque, o sea, depende mucho de la situación. Y el psicólogo naturalmente te va a decir, no, pero no le digas a él nada, es que quiero que seas tú quien me dé información. Hay uno dejarlo en evidencia, perdón, es que yo solamente estoy prestando un servicio de interpretación. No tengo la potestad para emitir un juicio sobre ese temática. Y ya, cuando tú haces eso, de decirle al sordo, él quiere hacerle unas preguntas y el psicólogo inmediatamente te dice, no, pero no le digas esto, lo dejas en evidencia y él va a entender que tú no puedes manejar ningún tipo de información. Ok, perfecto. Eh, David, ¿qué consideras tú que sea importante o qué habilidades específicas en tu trayectoria como intérprete consideras que necesite una persona que desee ejercer este ejercicio o este oficio como intérprete? ¿Qué habilidades específicas?
Bueno, yo creo que es importante trabajar mucho la memoria, hacer muchos ejercicios de memoria, ser muy observador de las situaciones. No en todas las situaciones uno se debe comportar igual. Hay situaciones que exigen de uno que uno tenga otros roles, además de interpretar. Hay otras situaciones que no exigen eso de ti. Y lo que te digo, siempre a través de mí, darle la posibilidad al sordo de cumplir su derecho de libertad de expresión. Siempre autoevaluarme y siempre tener la capacidad de querer aprender cada día más, porque de cada servicio se puede aprender mucho, incluso de cada usuario uno puede aprender mucho. Entonces, trabajar mucho la memoria ayuda mucho a que tú tengas mm, un buen decalage, que es un buen tiempo para iniciar. Muchas veces cuando uno quiere hacer voz o prestar un servicio de interpretación directo a mi primera lengua, que es el español, verlo en lengua de señas y pasarlo al español, hay muchos temores, pero la clave está en que tú no pierdas el equilibrio de tu concentración y que tengas una muy buena memoria para que puedas dejar el decalaje. A veces los sordos inician con una seña en su discurso y uno se sabe la palabra en español para esa seña, pero resulta que está haciendo una negación o está haciendo una pregunta. Entonces, uno inició con la palabra en español de la seña que él utilizó de primera, pero resulta que en la gramática del español, esa palabra que él utilizó de primeros quedaría mejor que en mi discurso yo la usé de último. Pero si yo tengo poco decalage, es decir, el sordo empezó el discurso y yo al tiempo empiezo el discurso, voy a cometer el error de utilizarla de primero y se va a ver mal al final del servicio. Entonces, Ok, trabajar mucho, mucho, mucho la memoria, hacer ejercicios de memoria para que tú puedas tener la posibilidad de dejar un decalaje bastante amplio para ubicarte en contexto y así poder prestar un buen servicio. Trabajar mucho la memoria me ha servido mucho y también lo que te digo, tener la capacidad de aprendizaje y observar mucho al cliente, la situación, en qué entornos puedo aplicar ciertas cosas, en qué entornos no, y trabajar mucho de la mano con mi compañero de relevo. perfecto, David. Y una última pregunta. eh, ¿Qué consejos o ítems le darías tú a quienes estamos empezando como a estudiar y a formarnos para ser intérpretes? Deontológicamente hablando, ¿no? Porque pues ya me hablaste un poco acerca de las habilidades que son importantes, pero deontológicamente hablando, ¿qué consejos o qué dirías tú que es importante que debamos tener en cuenta? Bueno, mira, algo que yo he visto mucho en los intérpretes nuevos es que son muy independientes. Eso yo lo he visto mucho y me lo cuestiono, porque cuando yo inicié, yo trabajaba de forma independiente, pero yo veía a los que ya llevaban un tiempo siempre trabajando en mí. Entonces, mi consejo es, independientemente del servicio que te surja, hay que va a hacer una conferencia de solo 45 minutos. Ay, no, pero es que es una reunión súper cortito que nada más va a durar media hora. Independientemente del servicio te soliciten, siempre intenta hacerlo en vivo, siempre, siempre. No, pero es que solo va a durar 45 minutos, tú solo lo puedes asumir. No, qué pena, a mí me puede dar dolor de estómago en esos 45 minutos y yo debo salvaguardar el servicio. Entonces yo sí te solicito que por favor trabajemos con otra persona, déjame yo la busco. No, que la entidad solamente va a pagar un intérprete y la reunión dura 2 horas. ¿Tú preferirías hacerlo? No, qué pena, yo prefiero trabajar en vivo, yo prefiero trabajar con mis compañeros. No, pero es que la entidad solamente tiene para pagar a un intérprete. Qué pena, yo trabajo en vivo. Si quieres, busca a otra persona, pero yo prefiero trabajar en vivo. Siempre, siempre mi consejo ahorita es, siempre trabajen con alguien. Uno no sabe qué le puede pasar durante el servicio, uno se puede bloquear, uno no puede conocer la seña, puede que se sienta mal, le dé dolor de cabeza, se desmaye.
y un compañero de relevo siempre va a ser importante. Además de que las entidades no conocen sobre el manejo de servicios, se cruzan por el frente del intérprete, vulneran los derechos de la persona sorda. Entonces, el compañero de relevo siempre va a estar ahí para ayudarte a que no se te pasen por el frente, a que entre los dos se hagan acuerdos de vocabulario, a que entre los dos se distribuyan los tiempos, que no te canses ni te fatigues tanto en un evento. Entonces, mi gran consejo de verdad es siempre, independientemente del servicio que tú tengas agendado, procura que sea con un relevo o con una persona que te apoye y que al final puedan hacer la retroalimentación y eso te va a ayudar a crecer. Al final el compañero te diga, esta seña que hiciste no me pareció la correcta, me gustó esta otra cosa que hiciste. Además que uno siempre aprende mucho de su compañero de relevo por alguna idea o alguna forma o alguna seña que haga y siempre va a ser importante trabajar en relevo. Vale, David, muchas gracias a ti. ¿Finalmente consideras que sí es necesario tener un código ético en este ejercicio? Ese tema es Es, bastante complejo, ¿sabes? Ese tema está ahorita en auge porque muchas personas ahora se sienten vulneradas por los intérpretes. Pero yo creo que hay países en el mundo que su código de ética solamente tiene 3 principios o 5 líneas. Y creo que siempre debe primar lo que te decía, el derecho de libertad de expresión y de decisión del cliente sordo y que también tú te sientas cómodo con el servicio. Entonces, yo creo que sí es importante, pero no un código que sea prescriptivo, no se puede, no se puede, no se puede, no debe, no, 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 no. Un código de ética que tenga principios en los que se pueda salvaguardar la integridad de ambas personas, tanto del cliente sordo como del intérprete que está prestando el servicio. Siempre teniendo muy al frente que se debe primar el derecho de libertad del sordo a tomar su decisión. vale, David, muchas gracias a ti por acceder a este espacio, por compartirnos un poco de tu experiencia, que yo sé que tanto a mí como a muchos de los compañeros que estamos y los que vienen detrás también, nos va a servir un montón y también incluso a compañeros intérpretes que ya llevan muchos años y como que tampoco tienen esa postura o esa posición que tú nos estás exponiendo el día de hoy. Entonces considero que es bien importante, ¿no? No solamente para los nuevos, los que estamos ahí, que nos están alimentando, no, sino también para muchos que ya están grandes, que llevan mucho tiempo y no funciona. Sí, Te agradezco, todo se puede ¿verdad? Un aprender. montón. De todo se puede aprender. Yo he aprendido mucho de ese tema de respetar la decisión del sordo con los sordos ciegos. Mira, qué curioso, cuando solo interpretaba para sordos, yo vulneraba sus derechos llegando de primero y pensando que así era mucho más fácil el trámite o el acompañamiento. Y con los sordos ciegos he aprendido que no, que son ellos quienes deben tomar el curso de la situación. Excelente, excelente. Es unos muy buenos consejos, muy buena experiencia lo que te decía que nos compartes. Espero pues que a muchos de mis compañeros y también a la profe que nos da como esta área de ontología en los servicios de interpretación también nos sirva un montón. Espero más adelante estarte molestando por ahí si cualquier cosita que llegue a Claro que necesitar. sí. Aquí te voy a apuntar mi teléfono si quieres para que me escribas por ahí. Vale, lo guardo de una vez. Ahí ya te lo dejé anotado. O mi correo electrónico personal por si necesitas también alguna información, con mucho gusto te la puedo compartir. Vale. David, muchas gracias. Bienvenido a Ibagué cuando quieras venir Ah, a tú vives comer en Ibagué. lechona, tamal, lo que quieras. Aquí súper bienvenido a aguantar calor porque en Bogotá con ese frío tan tremendo. No, qué rico, antes por el contrario. Muchas gracias a Bueno, ti es que por la... mentiras, ya ustedes se acostumbran al frío. Sí, sí, es verdad. David, en serio lo que te decía, muchísimas gracias y cualquier cosita, entonces yo te estoy molestando. Perdón, que es que estoy Vale. aquí anotando antes de que... No será ninguna molestia, con todo gusto.
Listo, David, muchas gracias. Chao.